Ninguno de los doctores había visto algo así en 30 años de medicina. Sandra pesaba 530 kilogramos y cada sistema de su cuerpo debería haber colapsado hace años, pero su corazón seguía latiendo contra toda probabilidad. Lo que descubrieron después los hizo cuestionar todo lo que sabían sobre los límites del cuerpo humano. Antes de comenzar, si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete ahora. No te arrepentirás. Vamos allá. Era una madrugada fría de noviembre cuando el teléfono de emergencias del Hospital General Metropolitano comenzó a sonar con una insistencia que helaba la sangre. La operadora, María Fernández, una mujer con 20 años de experiencia atendiendo todo tipo de crisis, sintió cómo su mano temblaba al levantar el auricular. Del otro lado de la línea, una voz entrecortada, casi ahogada por el pánico, gritaba palabras que apenas podía comprender. Había alguien en peligro mortal. Alguien que necesitaba ayuda inmediata, pero lo que escuchó después la dejó paralizada por completo. La llamada provenía de un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo de 3 pisos que había visto mejores días. El hombre al teléfono era Roberto Martínez, un vecino que había escuchado gritos desesperados provenientes del apartamento contiguo. Cuando finalmente logró forzar la puerta, lo que encontró fue una escena que jamás podría borrar de su memoria. En el centro de una habitación oscura, rodeada de desechos, botellas vacías y el olor penetrante de la desesperación humana, yacía una mujer. Pero no era una mujer cualquiera. Su cuerpo ocupaba prácticamente todo el espacio disponible de la habitación. Su piel mostraba signos de una condición médica que desafiaba toda lógica. Y lo más aterrador de todo era que apenas respiraba. María tomó todos los datos con la rapidez que su entrenamiento le había enseñado, pero incluso ella, que había escuchado miles de emergencias, sintió que esta era diferente. Inmediatamente despachó 2 ambulancias y alertó al equipo de trauma del hospital. Lo que no sabía en ese momento es que estaba coordinando una de las operaciones de rescate médico más complejas y asombrosas que el sistema de salud había enfrentado en décadas. Lo que nadie sabía aún era que esta mujer, cuyo nombre era Sandra Ramírez, pesaba 530 kilogramos. Cuando las ambulancias llegaron al edificio, los paramédicos se encontraron con una situación para la cual ningún manual de procedimientos podía haberlos preparado. El capitán del equipo, un hombre llamado Diego Sánchez, con 15 años, salvando vidas, subió corriendo las escaleras hasta el 3er piso. Al entrar en el apartamento, el aire espeso y cargado lo golpeó como una pared invisible, pero lo que vio después lo dejó sin palabras. Sandra estaba tendida en el suelo. Su cuerpo se extendía por casi toda la habitación y sus ojos, apenas abiertos, mostraban una mezcla de terror y resignación que partía el alma. Diego se arrodilló junto a ella, tratando de mantener la calma profesional que había cultivado durante años, pero su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de comprender la magnitud del desafío que tenían por delante. Sandra apenas podía hablar. Cada respiración parecía requerirle un esfuerzo sobrehumano. Con voz débil, casi imperceptible, logró susurrar que llevaba días sintiéndose cada vez peor, que su corazón latía de forma irregular, que sentía un dolor constante en el pecho que la estaba consumiendo lentamente. Diego colocó su mano sobre el hombro de Sandra, o lo que podía alcanzar de él, y le prometió que harían todo lo posible por ayudarla. El problema era que mover a Sandra del apartamento al hospital no era simplemente difícil, era prácticamente imposible con los recursos disponibles. La camilla estándar de las ambulancias no podría sostener ni una fracción de su peso. Las escaleras del edificio eran estrechas y empinadas, y lo más crítico de todo era que Sandra estaba en un estado de salud tan precario que cualquier movimiento brusco podría desencadenar un paro cardíaco fatal. Diego llamó inmediatamente a la central pidiendo refuerzos, equipos especiales y cualquier recurso adicional que pudieran enviar. Lo que siguió fue una operación de rescate que involucró a más de 20 personas, equipos de bomberos y una logística que parecía sacada de una película. Mientras tanto, en el Hospital General Metropolitano, el doctor Alejandro Torres,
jefe del departamento de emergencias, recibió la llamada que cambiaría su carrera para siempre. Alejandro era un hombre metódico, racional, que confiaba en la ciencia y en los protocolos médicos establecidos. Había tratado miles de casos complejos, había salvado vidas que otros consideraban perdidas, pero nunca había enfrentado algo como lo que estaba por llegar. Cuando le informaron sobre Sandra, sobre su peso, sobre su condición, su primera reacción fue de incredulidad absoluta. 530 kilogramos. El número rebotaba en su mente como algo imposible, algo que desafiaba las leyes mismas de la biología humana. Reunió inmediatamente a su equipo. En la sala de conferencias, frente a 6 de los mejores médicos del hospital, Alejandro explicó la situación con la mayor claridad posible. La doctora Carmen Ruiz, especialista en cardiología, fue la primera en reaccionar. Su rostro reflejaba la misma incredulidad que Alejandro había sentido minutos antes. 530 kilogramos significaba que el corazón de Sandra estaba trabajando a un nivel que no debería ser compatible con la vida. La presión sobre sus órganos internos, sobre sus pulmones, sobre cada sistema de su cuerpo, era algo que la medicina raramente había documentado en alguien aún con vida. El doctor Miguel Ángel Herrera, especialista en medicina interna y obesidad mórbida, tomó la palabra. Había dedicado su carrera a estudiar casos extremos de obesidad, pero incluso para él, este caso representaba territorio completamente inexplorado. Explicó al equipo que a ese peso, cada función corporal se convierte en una batalla épica. El simple acto de respirar requiere un esfuerzo tremendo. El corazón debe bombear sangre a través de un cuerpo que es casi 5 veces más grande de lo que la naturaleza diseñó. Los riñones, el hígado, el sistema digestivo, todos están sometidos a una presión constante y agotadora. Y lo más preocupante de todo, continuó Miguel Ángel con voz seria, es que a ese peso, el riesgo de trombosis, embolias pulmonares, fallos cardíacos repentinos y complicaciones respiratorias es astronómicamente alto. La sala quedó en silencio. Todos procesaban la información, tratando de prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Pero había otra pregunta que flotaba en el aire. Una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta, pero que todos pensaban. ¿Cómo era posible que Sandra hubiera llegado a ese punto? ¿Cómo había alcanzado un peso que parecía imposible? ¿Qué cadena de eventos, qué circunstancias, qué tragedia personal la había llevado a una condición tan extrema? Alejandro miró a su equipo y supo que tenían que prepararse para lo impensable. Ordenó que acondicionaran la sala de trauma más grande del hospital, que trajeran equipos de soporte vital adicionales, que contactaran a especialistas en todas las áreas imaginables. Porque una vez que Sandra llegara, si es que lograban transportarla con vida, enfrentarían un desafío médico que pondría a prueba todo lo que sabían, todo lo que habían aprendido, y probablemente los llevaría más allá de los límites de la medicina moderna. De regreso en el apartamento, la operación de rescate estaba en pleno desarrollo. Los bomberos habían traído equipos especiales, incluyendo una camilla reforzada que normalmente se usaba para transportar cargas industriales pesadas. El plan era mover a Sandra centímetro a centímetro, con extremo cuidado, bajándola por las escaleras en una maniobra que requeriría perfecta coordinación entre más de una docena de personas. Cada minuto que pasaba era crítico. Sandra estaba perdiendo la conciencia de forma intermitente. Su respiración se volvía cada vez más irregular, y los monitores portátiles que los paramédicos habían conectado a su cuerpo mostraban signos vitales que fluctuaban peligrosamente. Diego coordinaba la operación con precisión militar, dando instrucciones claras y específicas a cada miembro del equipo. Sabía que no podían darse el lujo de cometer un solo error. Un movimiento en falso podría causar que la camilla se volcara, que Sandra sufriera lesiones adicionales, o peor aún, que su corazón simplemente se rindiera bajo el estrés monumental de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Roberto, el vecino que había iniciado la llamada de emergencia,
observaba desde la puerta con lágrimas en los ojos, preguntándose cómo era posible que esto estuviera sucediendo, cómo era posible que Sandra hubiera estado sufriendo en silencio durante tanto tiempo sin que nadie lo supiera. La operación de rescate tomó casi 3 horas. 3 horas de movimientos milimétricos, de coordinación perfecta, de músculos tensados al máximo y nervios al borde del colapso. Cada escalón representaba un desafío monumental. La camilla reforzada, diseñada para soportar hasta 800 libras, gemía bajo el peso de Sandra, produciendo sonidos metálicos que helaban la sangre de todos los presentes. Los bomberos habían colocado sistemas de polea y arneses especiales, convirtiendo las estrechas escaleras del edificio en una especie de sistema de descenso controlado que parecía sacado de una operación de rescate en montaña. Diego no apartaba la vista de los monitores vitales ni por un segundo. La saturación de oxígeno de Sandra fluctuaba peligrosamente entre el 82 y el 85%, muy por debajo del nivel normal de 95 a 100. Su frecuencia cardíaca era errática, saltando entre 70 latidos por minuto y súbitamente disparándose a 120, para luego descender de nuevo. Era como si su corazón estuviera luchando una batalla que no sabía cómo ganar, bombeando con desesperación, tratando de mantener vivo un cuerpo que exigía recursos imposibles. Uno de los paramédicos más jóvenes, un chico llamado Carlos, que apenas llevaba 6 meses en el servicio, tuvo que detenerse a mitad de la operación. El esfuerzo físico era brutal, pero lo que realmente lo afectó fue la realidad de lo que estaba presenciando. Miró a Sandra, vio su rostro pálido, sus labios con un tinte azulado que indicaba falta de oxígeno, y comprendió la fragilidad absoluta de la vida humana. Diego le puso una mano en el hombro y le recordó por qué estaban allí. No era momento para dejarse abrumar por las emociones. Sandra necesitaba que fueran fuertes, que fueran profesionales, que la sacaran de ese apartamento con vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron llevar a Sandra hasta la planta baja del edificio. La ambulancia especial que habían solicitado esperaba afuera. Un vehículo modificado que normalmente se usaba para transportar pacientes bariátricos, pero incluso este vehículo nunca había enfrentado un caso de esta magnitud. La rampa hidráulica descendió lentamente y el equipo comenzó el proceso de cargar a Sandra en el interior. Cada segundo contaba. Cada respiración que Sandra tomaba parecía más débil que la anterior. Durante el trayecto al hospital, Diego mantuvo comunicación constante con el doctor Alejandro Torres. Le reportaba cada cambio en los signos vitales, cada fluctuación, cada motivo de preocupación. Alejandro escuchaba con atención absoluta, tomando notas mentales, preparando en su mente el protocolo de emergencia que implementarían en el momento en que Sandra cruzara las puertas del hospital. Sabía que tendrían una ventana de oportunidad muy estrecha. El cuerpo de Sandra estaba al límite. Cualquier complicación adicional, cualquier estrés extra sobre su sistema podría ser fatal. En la sala de emergencias, el equipo médico esperaba con una mezcla de anticipación y temor. La doctora Carmen Ruiz revisaba una y otra vez los equipos de soporte cardiovascular, asegurándose de que todo estuviera listo. Había solicitado 4 desfibriladores de respaldo, 2 máquinas de soporte vital extracorpóreo y suficientes medicamentos cardíacos de emergencia para tratar a 10 pacientes. No sabía exactamente qué necesitarían, pero estaba determinada a tener todas las opciones posibles disponibles. El doctor Miguel Ángel Herrera, por su parte, había estado revisando la literatura médica durante la espera. Buscaba casos similares, precedentes, cualquier información que pudiera darles una ventaja. Lo que encontró fue desalentador. Solo había un puñado de casos documentados en todo el mundo de personas que hubieran alcanzado pesos superiores a los 500 kilogramos, y la tasa de mortalidad era devastadora. La mayoría no sobrevivía más allá de unos pocos años después de alcanzar esos pesos. Los que llegaban a recibir atención médica de emergencia, como Sandra, tenían
tenían una probabilidad de supervivencia que rondaba el 15%, pero Miguel Ángel no compartió esas estadísticas con el resto del equipo. No en ese momento. Necesitaban estar enfocados, positivos, preparados para dar todo de sí mismos, sin la sombra del pesimismo nublando su juicio. Ya habría tiempo después para discutir las probabilidades. Ahora era momento de actuar. La ambulancia llegó al hospital a las 4:37 de la madrugada. Las puertas de emergencia se abrieron de par en par y un equipo de 20 personas, entre médicos, enfermeras, técnicos y personal de apoyo, se movilizó con precisión coreográfica. Diego y su equipo de paramédicos guiaron la camilla hacia el interior, mientras Alejandro se acercaba rápidamente a Sandra. Por primera vez vio con sus propios ojos lo que hasta ese momento solo había sido una descripción verbal. Y la realidad superaba cualquier imagen mental que hubiera podido formar. Sandra tenía 42 años, aunque su cuerpo aparentaba haber vivido 70. Su piel mostraba múltiples signos de deterioro severo. Había zonas de edema masivo, áreas donde la retención de líquidos había creado bolsas enormes de fluido atrapado. Sus piernas eran prácticamente irreconocibles como extremidades humanas, transformadas en columnas masivas de tejido inflamado. Pero lo que más impactó a Alejandro fueron sus ojos. A pesar de todo el sufrimiento, a pesar de la condición desesperada de su cuerpo, en esos ojos había una chispa de conciencia, de humanidad, de alguien que todavía luchaba por aferrarse a la vida. Se inclinó cerca de ella y con voz firme pero amable le dijo que estaban allí para ayudarla, que harían todo lo humanamente posible por salvarla. Sandra intentó hablar, pero no pudo. Solo logró mover ligeramente los labios, formando lo que parecía ser un gracias silencioso. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero no había tiempo para emociones. Se enderezó y comenzó a dar órdenes con la autoridad de alguien que había tomado las decisiones más difíciles miles de veces. Lo primero era estabilizar su respiración. Sandra estaba en insuficiencia respiratoria aguda. Sus pulmones, comprimidos por el peso masivo de su abdomen y pecho, no podían expandirse adecuadamente. Estaba aspirando apenas el 30% del oxígeno que una persona normal tomaría en cada respiración. Carmen ordenó intubación inmediata. Era un procedimiento arriesgado dado el estado de Sandra, pero la alternativa era peor. Sin soporte respiratorio mecánico, Sandra dejaría de respirar por completo en cuestión de minutos. El doctor Javier Mendoza, anestesiólogo senior con 20 años de experiencia, se acercó para realizar la intubación. Había intubado a miles de pacientes, pero nunca a alguien en las condiciones de Sandra. La anatomía estaba completamente distorsionada por el exceso de tejido. Localizar la tráquea, insertar el tubo correctamente, requería una habilidad que iba más allá del entrenamiento estándar. Javier trabajó con manos firmes pero rápidas. Cada segundo sin oxígeno adecuado significaba más daño cerebral potencial, más estrés sobre el corazón, más riesgo de un colapso total. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 90 segundos, el tubo estaba en su lugar. El ventilador mecánico comenzó a bombear oxígeno directamente a los pulmones de Sandra, y por primera vez en horas, su saturación de oxígeno comenzó a subir. 85%, 88%. 90, 92. El equipo exhaló colectivamente un suspiro de alivio. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin. Sin embargo, los monitores cardíacos seguían mostrando señales preocupantes. El electrocardiograma revelaba un patrón irregular que indicaba que el corazón de Sandra estaba bajo una tensión extrema. Carmen estudió las lecturas con expresión grave. Había signos claros de hipertrofia ventricular izquierda, un engrosamiento del músculo cardíaco causado por años de tener que bombear sangre a través de un sistema circulatorio masivamente expandido. También había evidencia de isquemia, áreas del corazón que no estaban recibiendo suficiente flujo sanguíneo. Pidió un ecocardiograma de emergencia. Necesitaban ver exactamente qué estaba pasando dentro del corazón de Sandra. La técnica de ultrasonido, una mujer experimentada llamada Laura Jiménez, trajo el equipo portátil
y comenzó a trabajar. Pero encontrar una ventana adecuada para obtener imágenes claras del corazón era casi imposible. El exceso de tejido adiposo actuaba como una barrera que bloqueaba las ondas de ultrasonido. Laura intentó desde múltiples ángulos, ajustó la configuración del equipo al máximo y finalmente logró obtener algunas imágenes parciales. Lo que vieron confirmó sus peores temores. El corazón de Sandra estaba luchando desesperadamente. Las imágenes del ecocardiograma revelaban una realidad que desafiaba la comprensión médica. El ventrículo izquierdo de Sandra, la cámara principal del corazón, encargada de bombear sangre oxigenada al resto del cuerpo, estaba enormemente agrandado y las paredes del músculo cardíaco se habían engrosado hasta casi el doble del tamaño normal. Era como si el corazón hubiera estado haciendo el trabajo de 3 corazones durante años y ahora estaba al borde del colapso total. La fracción de eyección, el porcentaje de sangre que el corazón bombea con cada latido, era de apenas 25%, cuando debería ser de 55 a 70% en una persona sana. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había visto insuficiencia cardíaca severa antes. Había tratado a pacientes en las etapas finales de enfermedades cardíacas devastadoras, pero esto era diferente. El corazón de Sandra no solo estaba fallando, estaba literalmente desintegrándose bajo el peso de una tarea imposible. Cada latido requería un esfuerzo titánico y con cada contracción el músculo cardíaco se debilitaba un poco más. Era un ciclo vicioso que solo podía terminar de una manera si no intervenían de inmediato. Alejandro reunió a su equipo en una conferencia rápida a un lado de la sala de trauma. Necesitaban un plan de acción claro y necesitaban ejecutarlo con precisión perfecta. La situación era crítica en múltiples frentes simultáneos. El corazón estaba fallando, los riñones mostraban signos de deterioro funcional, el hígado estaba sobrecargado y había evidencia de múltiples trombos, coágulos de sangre, formándose en las venas profundas de las piernas de Sandra. Cualquiera de esos trombos podría desprenderse en cualquier momento y viajar hasta sus pulmones, causando una embolia pulmonar masiva que la mataría en segundos. Miguel Ángel propuso comenzar inmediatamente con terapia anticoagulante agresiva para prevenir la formación de más trombos y ayudar a disolver los existentes. Era arriesgado, porque Sandra también mostraba signos de fragilidad vascular, lo que significaba que un tratamiento anticoagulante podría causar hemorragias internas, pero el riesgo de no hacer nada era aún mayor. Carmen estuvo de acuerdo, pero agregó que necesitaban monitorear constantemente los niveles de coagulación de Sandra para ajustar las dosis con precisión milimétrica. El doctor Ricardo Vargas, nefrólogo del hospital, había sido llamado para evaluar la función renal de Sandra. Los análisis de sangre que acababan de recibir mostraban niveles de creatinina y urea peligrosamente elevados, indicadores claros de que los riñones estaban fallando. Ricardo explicó al equipo que a ese nivel de obesidad, los riñones están sometidos a una presión constante y extrema. Tienen que filtrar un volumen de sangre mucho mayor de lo normal. Y con el tiempo, simplemente comienzan a rendirse. Sandra estaba al borde de necesitar diálisis de emergencia, un procedimiento que en su condición podría ser tan peligroso como la misma insuficiencia renal. Mientras los médicos deliberaban, las enfermeras trabajaban sin descanso para mantener estables los signos vitales de Sandra. La enfermera jefe, Patricia Morales, una mujer con 30 años de experiencia en cuidados intensivos, coordinaba el flujo constante de medicamentos intravenosos, dopamina para sostener la presión arterial, furosemida para intentar reducir la retención masiva de líquidos, insulina para controlar los niveles de azúcar en sangre que se habían disparado peligrosamente y una docena más de medicamentos que formaban un cóctel farmacológico complejo y delicado. Patricia había visto muchas cosas en su carrera,
había cuidado a pacientes en las situaciones más desesperadas imaginables, pero Sandra la afectó de una manera diferente. Mientras ajustaba las líneas intravenosas y monitoreaba las bombas de infusión, no podía dejar de preguntarse qué había llevado a esta mujer a este punto. ¿Qué historia de dolor, de trauma, de desesperación se escondía detrás de esos 530 kilogramos? Porque Patricia sabía, por experiencia y por intuición, que nadie llega a esa condición sin una historia de sufrimiento profundo. A medida que las horas pasaban, Sandra permanecía en un estado de sedación controlada, conectada a lo que parecía ser una docena de máquinas diferentes. El ventilador respiraba por ella. Las bombas de infusión administraban medicamentos con precisión automatizada. Los monitores cardíacos trazaban cada latido de su corazón en pantallas brillantes que nunca dejaban de parpadear. Era una sinfonía tecnológica diseñada con un solo propósito: mantenerla con vida. Pero incluso con toda esa tecnología, incluso con el equipo médico más experimentado del hospital trabajando sin descanso, la situación seguía siendo desesperadamente precaria. Los niveles de oxígeno en sangre fluctuaban constantemente. La presión arterial subía y bajaba de forma errática, requiriendo ajustes constantes en los medicamentos. El corazón mostraba arritmias intermitentes, latidos irregulares que hacían sonar las alarmas de los monitores cada pocos minutos. Alejandro no había dejado la sala de trauma ni un solo momento. Se había convertido en su misión personal asegurarse de que Sandra sobreviviera. Revisaba constantemente los resultados de laboratorio que llegaban cada hora. Analizaba cada cambio en los signos vitales. Consultaba con especialistas de diferentes áreas. Llamó a un endocrinólogo para evaluar el estado metabólico de Sandra. Llamó a un gastroenterólogo para descartar complicaciones digestivas. Incluso contactó a un especialista en medicina bariátrica de otro estado, alguien que había publicado investigaciones sobre obesidad extrema, para pedir su opinión. Lo que todos los especialistas coincidían era en lo mismo. Sandra había alcanzado un punto donde su cuerpo estaba en un estado de crisis multisistémica. No era solo un órgano el que estaba fallando, era prácticamente cada sistema de su cuerpo operando al borde del colapso. El sistema cardiovascular luchaba por bombear sangre. El sistema respiratorio luchaba por obtener oxígeno. El sistema renal luchaba por filtrar toxinas. El sistema endocrino estaba completamente desregulado con diabetes severa no controlada. El hígado mostraba signos de esteatosis hepática grave, acumulación masiva de grasa que impedía su función normal. Cuando llegó el amanecer, Sandra había estado en el hospital por casi 5 horas. 5 horas de intervenciones médicas constantes, de ajustes precisos, de decisiones críticas tomadas minuto a minuto. Y milagrosamente, seguía viva. Su condición no había mejorado significativamente, pero tampoco había empeorado de forma catastrófica como todos habían temido. Era una especie de equilibrio precario, como caminar por una cuerda floja sobre un abismo sin fondo. El equipo médico, exhausto pero determinado, comenzó a discutir el siguiente paso. Sandra necesitaba ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde podría recibir monitoreo aún más estricto y cuidados especializados las 24 horas del día. Pero moverla de nuevo, incluso la corta distancia desde la sala de trauma hasta la UCI, representaba un riesgo significativo. Cada movimiento, cada cambio de posición podía desencadenar una crisis. Decidieron esperar hasta que su condición se estabilizara un poco más. Mientras tanto, prepararon la habitación de UCI más grande del hospital, reforzaron la cama especial que habían conseguido de un hospital bariátrico cercano y establecieron un equipo rotativo de enfermeras y médicos que estarían dedicados exclusivamente a Sandra. La doctora Carmen Ruiz se tomó un momento para salir de la sala de trauma y tomar aire fresco. Estaba física y emocionalmente agotada. Se sentó en un banco del jardín del hospital mientras el sol comenzaba a aparecer en el horizonte. Pensó en su carrera,
en todos los pacientes que había tratado, en todas las vidas que había ayudado a salvar. Pero Sandra representaba algo diferente. Era un recordatorio brutal de las limitaciones de la medicina, pero también de su increíble poder, porque contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades estadísticas, Sandra seguía luchando. Su cuerpo, a pesar de estar en una condición que debería ser incompatible con la vida, seguía funcionando. Su corazón, a pesar de estar al borde del colapso, seguía latiendo. Y en algún lugar profundo de su conciencia sedada, Sandra seguía aferrándose a la vida con una determinación que desafiaba toda explicación racional. Carmen sabía que los próximos días serían cruciales. Sabía que incluso con todo lo que habían hecho, las posibilidades de que Sandra sobreviviera a largo plazo eran mínimas. Pero también sabía que la medicina no se trataba solo de estadísticas y probabilidades. Se trataba de dar a cada paciente, sin importar cuán desesperada fuera su situación, la mejor oportunidad posible de sobrevivir. Y eso era exactamente lo que estaban haciendo. Para el mediodía, la noticia sobre Sandra se había extendido por todo el hospital. No era solo otro caso médico complicado, era algo que desafiaba la imaginación misma. Los residentes jóvenes, las enfermeras de otros departamentos, incluso el personal administrativo, encontraban excusas para pasar cerca de la sala de trauma, movidos por una mezcla de curiosidad médica y asombro genuino. Pero Alejandro había dado órdenes estrictas. Sandra no era un espectáculo, era una paciente que merecía dignidad y respeto, y cualquiera que no estuviera directamente involucrado en su cuidado debía mantenerse alejado. Mientras el equipo médico continuaba trabajando sin descanso, uno de los trabajadores sociales del hospital, una mujer llamada Elena Soto, comenzó la difícil tarea de investigar la historia de Sandra. Necesitaban información sobre su historial médico, sobre su familia, sobre cualquier contexto que pudiera ayudarles a comprender mejor su condición y tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. Elena comenzó por contactar a Roberto Martínez, el vecino que había iniciado la llamada de emergencia. Roberto llegó al hospital a primera hora de la tarde, todavía visiblemente afectado por lo que había presenciado. Elena lo recibió en una sala de consejería privada y con voz amable le pidió que le contara todo lo que sabía sobre Sandra. Roberto se sentó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a hablar. Explicó que Sandra había vivido en ese edificio por casi 10 años. Al principio, cuando se mudó, era una mujer de peso considerable, pero aún móvil, aún capaz de salir a la calle, de interactuar con los vecinos. Pero con el paso de los años, algo había cambiado. La última vez que Roberto recordaba haber visto a Sandra fuera de su apartamento había sido hace casi 5 años. Después de eso, simplemente desapareció del mundo exterior. Los vecinos ocasionalmente la escuchaban moverse dentro del apartamento, escuchaban el sonido de la televisión, pero nadie la veía. Las entregas de comida llegaban a su puerta varias veces al día, dejadas por repartidores que nunca entraban, que simplemente tocaban el timbre y se iban. Era como si Sandra hubiera construido una prisión para sí misma, encerrada no solo por las paredes de su apartamento, sino por las paredes de su propio cuerpo. Roberto admitió, con lágrimas en los ojos, que él y los otros vecinos habían fallado. Habían escuchado rumores sobre la condición de Sandra, habían notado las entregas constantes de comida, habían sospechado que algo estaba terriblemente mal, pero nadie había actuado. Nadie había llamado a servicios sociales, nadie había intentado intervenir. Simplemente habían dejado que el tiempo pasara, que la situación se deteriorara, hasta que finalmente llegó a un punto de crisis que ya no podían ignorar. Ese peso de culpa, explicó Roberto con voz quebrada, era algo que cargaría por el resto de su vida. Elena escuchó con compasión, pero también tomó notas detalladas. Necesitaban más información. Preguntó si Sandra tenía familia, si había alguien a quien debieran contactar. Roberto recordó que Sandra había mencionado una vez
años atrás, que tenía una hermana que vivía en otro estado, pero no sabía su nombre ni tenía forma de contactarla. Elena prometió que haría todo lo posible por localizar a cualquier familiar. Mientras tanto, Sandra estaba bajo la tutela del Estado y todas las decisiones médicas serían tomadas por el equipo del hospital en su mejor interés. Con la información limitada que Roberto había proporcionado, Elena comenzó a buscar en bases de datos, en registros públicos, tratando de armar la historia de Sandra Ramírez. Lo que descubrió fue una narrativa de tragedia progresiva que explicaba, aunque no justificaba, cómo alguien podía llegar a ese estado. Sandra había perdido a su esposo en un accidente automovilístico hace 15 años. El trauma de esa pérdida, combinado con una predisposición genética a la obesidad y probablemente trastornos alimenticios no tratados, había iniciado una espiral descendente. Los registros médicos antiguos que Elena logró obtener mostraban que Sandra había buscado ayuda varias veces en los años posteriores a la muerte de su esposo. Había ido a terapia, había intentado programas de pérdida de peso, había sido tratada por depresión severa, pero nada había funcionado a largo plazo. Cada intento fallido la había hundido más profundo en la desesperación y eventualmente simplemente había dejado de intentar. Se había rendido ante la enfermedad, ante el peso que crecía inexorablemente, ante la oscuridad que consumía su vida poco a poco. Elena compartió estos hallazgos con Alejandro y el equipo médico. Era información devastadora pero importante. Comprender el contexto psicológico y emocional de Sandra era crucial no solo para su tratamiento físico, sino también para cualquier plan de recuperación a largo plazo, si es que llegaban a ese punto. Miguel Ángel señaló que la obesidad de este nivel nunca era solo un problema físico, era siempre, invariablemente, el resultado de traumas profundos, de trastornos mentales no tratados, de un sufrimiento psicológico que se manifestaba en el cuerpo de formas devastadoras. Mientras tanto, en la sala de trauma, los análisis de sangre más recientes mostraban algunos signos alentadores. Los niveles de electrolitos de Sandra se habían estabilizado ligeramente. La función renal, aunque todavía muy comprometida, no había empeorado en las últimas horas. La presión arterial respondía mejor a los medicamentos. Eran pequeñas victorias, mejorías marginales, pero en una situación tan desesperada, cada pequeña victoria era motivo de esperanza cautelosa. Carmen decidió que era momento de intentar reducir ligeramente la sedación de Sandra. Necesitaban evaluar su estado neurológico, asegurarse de que no había sufrido daño cerebral durante las horas críticas antes de llegar al hospital. Era un procedimiento delicado. Reducir la sedación demasiado rápido podía causar que Sandra entrara en pánico al despertar conectada a tantas máquinas, lo que podría elevar peligrosamente su frecuencia cardíaca y presión arterial. Pero necesitaban saber si Sandra todavía estaba cognitivamente intacta. Lentamente, bajo la supervisión cuidadosa de Javier, el anestesiólogo, comenzaron a reducir las dosis de sedantes. Pasaron 30 minutos, una hora. Los monitores de actividad cerebral comenzaron a mostrar cambios. Sandra estaba emergiendo gradualmente de la inconsciencia profunda hacia un estado de semiconciencia. Sus párpados comenzaron a temblar ligeramente. Sus dedos se movieron casi imperceptiblemente. Alejandro se inclinó cerca de ella y con voz suave le habló. Le dijo dónde estaba. Le explicó que estaba en el hospital, que estaba segura, que estaban cuidándola. Los ojos de Sandra se abrieron lentamente, desenfocados al principio, parpadeando bajo las luces brillantes de la sala de trauma. Había confusión en su mirada, miedo, pero también un destello de comprensión. Estaba viva, contra todo pronóstico. Seguía viva. Trató de hablar, pero el tubo de intubación se lo impedía. Alejandro rápidamente le explicó que el tubo era temporal, que estaba ayudándola a respirar, que no intentara hablar. En su lugar, le pidió que apretara su mano si podía entenderlo. Sandra, con esfuerzo visible, logró ejercer una presión débil pero inconfundible en la mano de Alejandro. El médico sintió
una oleada de alivio. Había respuesta neurológica. Sandra no solo estaba viva físicamente, estaba consciente, estaba presente, pero tan pronto como Sandra comenzó a despertar, comenzó también a experimentar el dolor, un dolor que había sido suprimido por la sedación, pero que ahora regresaba con fuerza abrumadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su cuerpo, lo poco que podía moverse, comenzó a tensarse. Los monitores mostraron un aumento inmediato en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Carmen rápidamente ordenó aumentar la dosis de analgésicos. No podían permitir que Sandra sufriera, no solo por compasión, sino porque el dolor causaría estrés adicional sobre su sistema cardiovascular ya comprometido. Mientras los medicamentos para el dolor comenzaban a hacer efecto, Alejandro aprovechó el breve momento de lucidez de Sandra para hacerle algunas preguntas simples. Le preguntó si sabía qué día era. Sandra negó con la cabeza. Le preguntó si recordaba qué había pasado. Nuevamente, una negación. Le preguntó si había alguien a quien quisiera que contactaran, algún familiar. Por un momento, los ojos de Sandra se iluminaron con algo parecido al reconocimiento. Trató de hablar a pesar del tubo, produciendo sonidos ininteligibles. Alejandro le pidió paciencia. Le prometió que más adelante, cuando pudieran remover el tubo de forma segura, podrían hablar de todo. Después de la breve evaluación neurológica, decidieron volver a sedar a Sandra de forma moderada. Mantenerla despierta en ese momento causaba más daño que beneficio. El dolor era demasiado intenso, el miedo demasiado abrumador, y el estrés emocional se traducía inmediatamente en complicaciones físicas peligrosas. Necesitaban darle a su cuerpo tiempo para recuperarse, tiempo para que los tratamientos comenzaran a hacer efecto, tiempo para que tal vez, solo tal vez, pudiera estabilizarse lo suficiente como para considerar opciones de tratamiento a largo plazo. Para la tarde del primer día, el equipo médico comenzó a enfrentar una nueva crisis. Los niveles de sodio en la sangre de Sandra habían comenzado a descender peligrosamente. Hiponatremia severa, una condición donde los niveles de sodio en el cuerpo caen por debajo de lo normal, causando que las células se hinchen con agua. En el cerebro, esto podía provocar convulsiones, daño neurológico permanente o incluso la muerte. Era una complicación que no habían anticipado, pero que en retrospectiva tenía sentido dado el tratamiento agresivo con diuréticos que habían estado administrando para reducir la retención de líquidos. Ricardo Vargas, el nefrólogo, ajustó inmediatamente el protocolo de tratamiento. Necesitaban corregir los niveles de sodio, pero hacerlo gradualmente. Corregir la hiponatremia demasiado rápido podía causar una condición aún más peligrosa, llamada síndrome de desmielinización osmótica, donde las células nerviosas del cerebro son dañadas permanentemente. Era un equilibrio delicado, una cuerda floja química, donde cada decisión tenía consecuencias potencialmente devastadoras. Mientras lidiaban con la crisis de electrolitos, llegaron los resultados de los análisis más detallados que habían ordenado esa mañana. Los niveles de enzimas hepáticas estaban extremadamente elevados, confirmando que el hígado de Sandra estaba en un estado de estrés severo. La hemoglobina glicosilada, un indicador de control de azúcar en sangre a largo plazo, era de 14.2%, cuando debería estar por debajo de 5.7%. Esto significaba que Sandra había estado viviendo con diabetes no controlada durante años, probablemente décadas. El doctor Francisco Luna, endocrinólogo que había sido consultado, revisó los resultados con expresión grave. Explicó al equipo que la diabetes no controlada de esta magnitud ya habría causado daño extenso a múltiples sistemas. Los vasos sanguíneos pequeños en los ojos, en los riñones, en los nervios,
Todos estarían comprometidos. Era probable que Sandra tuviera retinopatía diabética, posiblemente ya ciega parcialmente sin saberlo. La neuropatía periférica explicaría por qué sus extremidades mostraban tan poca sensibilidad al tacto, y la nefropatía diabética era parte de la razón por la cual sus riñones estaban fallando. Pero Francisco también tenía una observación que le parecía casi milagrosa, dado el nivel de descontrol metabólico que Sandra había experimentado durante tanto tiempo. El hecho de que siguiera viva era extraordinario. Debería haber desarrollado cetoacidosis diabética, una condición potencialmente fatal, múltiples veces. Debería haber sufrido episodios de hipoglucemia severa que la hubieran dejado inconsciente o con daño cerebral. De alguna manera, su cuerpo había encontrado formas de compensar, de sobrevivir a pesar de las condiciones imposibles bajo las que operaba. Esta observación llevó a una discusión más amplia entre el equipo médico. ¿Qué hacía que algunas personas sobrevivieran cuando todas las probabilidades estaban en su contra? ¿Era genética? ¿Suerte? ¿Una voluntad de vivir inexplicable que trascendía las limitaciones físicas? Miguel Ángel compartió que en su investigación sobre obesidad extrema había encontrado casos de personas que desafiaban todas las expectativas médicas, pacientes que según todos los indicadores deberían haber muerto años atrás, pero que continuaban viviendo, luchando, sobreviviendo día tras día. Alejandro escuchaba estas discusiones mientras monitoreaba constantemente los signos vitales de Sandra. Él era un hombre de ciencia, alguien que confiaba en datos, en evidencia, en protocolos establecidos, pero también había aprendido, después de décadas en medicina, que el cuerpo humano era capaz de cosas que la ciencia aún no podía explicar completamente. Había visto recuperaciones milagrosas y había visto pacientes que deberían haber sobrevivido morir sin explicación aparente. La medicina era tanto arte como ciencia, tanto intuición como conocimiento. Al caer la noche del primer día, Sandra seguía estable. No había mejorado significativamente, pero tampoco había sufrido el deterioro catastrófico que todos habían temido. Era como si su cuerpo hubiera alcanzado un punto de equilibrio precario, un estado suspendido entre la vida y la muerte, donde cada hora que pasaba era una victoria silenciosa. El equipo de turno nocturno tomó su lugar, briefeados exhaustivamente por Alejandro y el equipo de día sobre cada aspecto del cuidado de Sandra, sobre cada medicamento, sobre cada señal de alerta que debían vigilar. Patricia Morales, la enfermera jefe, decidió quedarse más allá de su turno. Algo en Sandra había tocado algo profundo en ella. Se sentó junto a la cama, revisando los monitores, ajustando las líneas intravenosas, asegurándose de que todo estuviera perfecto. En el silencio de la noche, con solo el sonido rítmico del ventilador y el pitido constante de los monitores, Patricia le habló a Sandra. No sabía si podía escucharla a través de la sedación, pero no importaba. Le habló sobre esperanza, sobre segunda oportunidades, sobre lo fuerte que era por haber sobrevivido hasta este punto. Le contó sobre otros pacientes que había cuidado a lo largo de los años, personas que habían estado al borde de la muerte, pero que habían encontrado la forma de regresar, de recuperarse, de reconstruir sus vidas. Le habló sobre la importancia de perdonarse a sí misma, de entender que todos enfrentamos batallas que otros no pueden ver, que el sufrimiento no es culpa de quien lo padece. Fueron palabras que salieron del corazón, palabras que Patricia necesitaba decir tanto como creía que Sandra necesitaba escuchar. Mientras Patricia hablaba, algo extraordinario sucedió. Los monitores mostraron un cambio sutil, pero real, en la actividad cerebral de Sandra. Era como si en algún nivel profundo de conciencia estuviera registrando las palabras, conectando con la compasión y la humanidad que Patricia ofrecía. Por supuesto, podría haber sido simplemente una fluctuación normal en los patrones cerebrales, pero Patricia eligió creer que era algo más. Eligió creer que en ese momento
A través de toda la tecnología y los medicamentos y los tubos y las máquinas, había ocurrido una conexión genuinamente humana. El segundo día comenzó con una reunión del equipo médico completo. Era momento de evaluar honestamente la situación y discutir el camino a seguir. Alejandro abrió la reunión presentando un resumen completo de las últimas 24 horas. Sandra había sobrevivido la noche, lo cual en sí mismo era notable. Sus signos vitales se habían estabilizado relativamente, aunque seguían estando lejos de lo normal. Los análisis de sangre más recientes mostraban ligeras mejorías en algunos parámetros y deterioro continuado en otros. Carmen presentó una evaluación cardiovascular actualizada. El corazón de Sandra seguía en un estado de insuficiencia severa, pero la terapia con medicamentos cardíacos estaba teniendo algún efecto positivo. La fracción de eyección había mejorado ligeramente de 25 a 28%. No era mucho, pero era movimiento en la dirección correcta. Las arritmias se habían vuelto menos frecuentes. La presión arterial era más predecible. Eran señales alentadoras, aunque cautelosas. Ricardo actualizó sobre la función renal. Los niveles de creatinina se habían estabilizado, lo que sugería que el daño renal no estaba progresando activamente. Los riñones no estaban funcionando bien, ni remotamente cerca de lo normal, pero tampoco estaban fallando completamente. Había evitado la necesidad inmediata de diálisis, aunque seguía siendo una posibilidad si las cosas empeoraban. Los niveles de sodio estaban siendo corregidos gradualmente y Sandra no había desarrollado ninguna complicación neurológica adicional. Miguel Ángel habló sobre la perspectiva a largo plazo. Si Sandra sobrevivía a esta crisis inmediata, y eso seguía siendo un gran sí, enfrentarían decisiones extremadamente difíciles. Su peso la hacía inelegible para la mayoría de los procedimientos quirúrgicos estándar, incluida la cirugía bariátrica, que normalmente se consideraría para alguien con obesidad mórbida. Primero necesitaría perder una cantidad significativa de peso solo para alcanzar un punto donde la cirugía fuera una opción viable. Y perder peso a ese nivel requeriría un compromiso a largo plazo, soporte psicológico extenso y cambios fundamentales en cada aspecto de su vida. La discusión sobre el futuro de Sandra llevó al equipo a enfrentar preguntas éticas profundas. El doctor Sergio Campos, jefe del Comité de Ética del hospital, había sido invitado a la reunión precisamente por esta razón. Sergio era un hombre de 60 años, filósofo de formación antes de estudiar medicina, alguien que había dedicado su carrera a navegar las aguas turbias de las decisiones médicas complejas. Escuchó atentamente mientras cada especialista presentaba su evaluación y luego planteó la pregunta que todos habían estado evitando. Si Sandra sobrevivía a esta crisis inmediata, si lograban estabilizarla lo suficiente como para sacarla de cuidados intensivos, entonces, ¿qué? Su calidad de vida era prácticamente inexistente. Estaba completamente postrada en cama, incapaz de realizar ninguna función básica por sí misma, dependiente de tecnología médica para cada respiración. Los costos de su cuidado continuo serían astronómicos, probablemente cientos de miles de dólares al mes. Y las probabilidades de una recuperación significativa, de que alguna vez pudiera volver a una vida independiente, eran estadísticamente casi cero. Sergio no estaba sugiriendo que dejaran de tratarla. Eso sería impensable, inmoral, contrario a todo lo que la medicina representaba, pero planteaba que necesitaban tener una conversación honesta con Sandra, una vez que estuviera lo suficientemente estable como para participar en decisiones sobre su propio cuidado. Necesitaba comprender completamente su situación, las opciones disponibles y tener la oportunidad de decidir por sí misma qué nivel de intervención médica deseaba. Alejandro sintió un peso en el pecho mientras procesaba estas palabras. Sabía que Sergio tenía razón. La medicina moderna tenía un poder increíble para mantener viva a las personas, pero ese poder venía con responsabilidades éticas complejas. No se trataba solo de poder mantener a alguien vivo, sino de si debían hacerlo,
de qué tipo de vida estaban preservando, de respetar la autonomía y dignidad del paciente en el proceso. Carmen intervino con una perspectiva diferente. Argumentó que era demasiado pronto para tener esas conversaciones. Sandra acababa de llegar. Acababa de sobrevivir lo que debería haber sido fatal. Darle unos días, una semana, ver hasta dónde podía mejorar antes de confrontarla con decisiones imposibles sobre su futuro. Merecía esa oportunidad. Todos los pacientes la merecían. La esperanza, aunque fuera una esperanza delgada y frágil, era un componente esencial de la curación. La reunión terminó sin conclusiones definitivas sobre el futuro a largo plazo, pero con un consenso claro sobre los próximos pasos inmediatos. Continuarían con el tratamiento intensivo. Intentarían transferir a Sandra a la UCI en las próximas 24 horas si su condición permanecía estable. Comenzarían a trabajar en un plan nutricional extremadamente cuidadoso, porque incluso la nutrición era complicada en su caso. Su sistema digestivo había sido sometido a años de abuso y alimentarla de forma incorrecta podía causar complicaciones adicionales. Después de la reunión, Elena Soto, la trabajadora social, se acercó a Alejandro con noticias. Había logrado localizar a la hermana de Sandra, una mujer llamada Lucía Ramírez, que vivía en un estado vecino. La conversación telefónica había sido dolorosa. Lucía no había hablado con Sandra en casi 8 años. Habían tenido una pelea familiar después de la muerte del esposo de Sandra, algo sobre herencias y propiedades, el tipo de conflictos mezquinos que destruyen familias. Lucía había seguido con su vida, había asumido que Sandra estaba bien, o quizás simplemente no había querido enfrentar la verdad. Cuando Elena le explicó la situación actual de Sandra, Lucía se quebró. Lloró por teléfono, abrumada por la culpa, por el tiempo perdido, por haber abandonado a su hermana cuando más la necesitaba. Preguntó si podía venir al hospital, si podía ver a Sandra. Elena le dijo que sí, que Sandra necesitaba toda la familia y apoyo que pudiera obtener. Lucía prometió tomar el primer vuelo disponible. Llegaría al hospital en menos de 24 horas. Esa tarde, el equipo médico decidió intentar el traslado a la UCI. Habían preparado todo meticulosamente. La habitación estaba lista, el equipo estaba en su lugar y la ruta desde la sala de trauma hasta la UCI había sido despejada completamente. El traslado se programó para las 5 de la tarde, cuando el tráfico de personal en los pasillos sería mínimo. Cada miembro del equipo tenía una función específica. Cada contingencia había sido considerada. El proceso de mover a Sandra fue una operación de precisión militar. 12 personas participaron directamente, cada una posicionada estratégicamente alrededor de la cama especial que habían traído. Los monitores portátiles estaban conectados, mostrando cada signo vital en tiempo real. El ventilador portátil estaba listo para tomar el relevo del ventilador fijo. Todas las líneas intravenosas estaban aseguradas para evitar que se desconectaran durante el movimiento. Alejandro dio la orden y comenzaron a moverse. Lentamente, con cuidado extremo, la cama comenzó a rodar por los pasillos del hospital. El trayecto, que normalmente tomaba 2 minutos, se convirtió en una procesión de 15 minutos. Cada esquina era negociada con cuidado, cada puerta atravesada con precisión calculada. Los monitores nunca dejaron de ser observados. Cualquier cambio en los signos vitales y se detendrían inmediatamente. Sandra permaneció estable durante todo el traslado. Su frecuencia cardíaca se elevó ligeramente, una respuesta normal al estrés del movimiento, pero se mantuvo dentro de rangos aceptables. La saturación de oxígeno nunca bajó. La presión arterial fluctuó, pero no peligrosamente. Cuando finalmente llegaron a la UCI y colocaron la cama en su posición final, todo el equipo exhaló con alivio. Habían logrado otra pequeña victoria. La habitación de UCI era espaciosa, diseñada específicamente para pacientes que requerían cuidados intensivos prolongados. Las paredes estaban llenas de equipos médicos, monitores, bombas de infusión, sistemas de soporte vital, pero Patricia había agregado algunos toques humanos, una pequeña planta en una esquina, una fotografía tranquila
tranquila de un paisaje natural en la pared opuesta a la cama. Pequeños detalles que humanizaban el espacio estéril y tecnológico. Una vez que Sandra estuvo instalada en la UCI, comenzó la siguiente fase de su tratamiento. El equipo de nutrición, liderado por la doctora Ana Martínez, implementó un plan de alimentación extremadamente cuidadoso. Sandra había estado en ayuno completo desde su llegada al hospital, dependiendo de nutrición intravenosa básica, pero no podían mantenerla así indefinidamente. Necesitaban comenzar a alimentarla, pero hacerlo requería una delicadeza extraordinaria. Ana explicó al equipo el concepto de síndrome de realimentación, una condición potencialmente fatal que ocurre cuando alguien que ha estado malnutrido o en ayuno prolongado comienza a recibir nutrición nuevamente. Los electrolitos se desequilibran dramáticamente, particularmente el fósforo, el magnesio y el potasio. En casos severos, esto puede causar fallo cardíaco, convulsiones o muerte súbita. En alguien con la condición de Sandra, el riesgo era particularmente alto. Comenzaron con cantidades minúsculas de nutrición enteral, administrada directamente al estómago a través de un tubo nasogástrico. Literalmente unos pocos mililitros por hora, monitoreando constantemente la respuesta de su cuerpo. Cada 6 horas tomaban nuevos análisis de sangre, verificando los niveles de electrolitos, asegurándose de que no hubiera signos del temido síndrome de realimentación. Era un proceso tedioso, lento, pero absolutamente necesario. Al tercer día en el hospital, Sandra mostró el primer signo verdaderamente alentador. Sus niveles de oxígeno en sangre habían mejorado lo suficiente como para que el equipo pudiera comenzar a considerar reducir el soporte del ventilador. Javier, el anestesiólogo, propuso comenzar un proceso llamado destete del ventilador, donde gradualmente permitirían que Sandra comenzara a respirar más por sí misma mientras la máquina proporcionaba menos asistencia. Era un proceso delicado y arriesgado. Si fallaba, si Sandra no podía mantener una respiración adecuada por sí misma, tendrían que revertir y aumentar el soporte nuevamente. Pero si tenía éxito, sería un paso enorme hacia su recuperación. Poder respirar sin asistencia mecánica completa era fundamental. Reducía el riesgo de neumonía asociada al ventilador, mejoraba la comodidad de Sandra y era psicológicamente importante, una señal tangible de que estaba mejorando. Comenzaron el proceso lentamente, redujeron el soporte del ventilador en incrementos pequeños, observando cómo respondía Sandra. Inicialmente, hubo algunos momentos preocupantes donde su saturación de oxígeno comenzaba a descender y tenían que aumentar el soporte nuevamente. Pero con cada intento, Sandra parecía adaptarse un poco mejor. Sus músculos respiratorios, atrofiados y débiles por años de inactividad y el peso aplastante sobre su pecho, estaban comenzando a responder. Para la tarde del tercer día, Sandra estaba manejando periodos de hasta 30 minutos con soporte ventilatorio mínimo. No era respiración completamente independiente todavía, pero era progreso real y medible. El equipo celebró esta victoria modesta pero significativa. En medicina, especialmente en casos tan extremos como el de Sandra, el progreso raramente venía en saltos dramáticos. Venía en pasos pequeños, incrementales, cada uno construyendo sobre el anterior. La mañana del cuarto día trajo consigo un evento que cambiaría profundamente la dinámica del tratamiento de Sandra. Lucía Ramírez llegó al hospital poco después del amanecer, habiendo tomado un vuelo nocturno y conducido directamente desde el aeropuerto. Elena la recibió en la recepción del hospital y la llevó a una sala de conferencias privada antes de permitirle ver a su hermana. Necesitaba prepararla para lo que estaba por presenciar. Lucía era una mujer de 45 años, delgada, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes. Llevaba ropa arrugada del viaje y sus ojos estaban hinchados de llorar. Se sentó en la silla que Elena le ofreció y con voz temblorosa preguntó cómo era posible que Sandra hubiera llegado a ese punto. Elena eligió sus palabras cuidadosamente, explicando lo que sabían sobre la historia médica de Sandra, sobre los años de aislamiento, sobre cómo la enfermedad mental y la obesidad habían formado un ciclo vicioso
del cual Sandra no había podido escapar. Lucía escuchó con una expresión de dolor absoluto en su rostro. Confesó que después de la pelea que habían tenido, había tratado de contactar a Sandra varias veces durante los primeros años, pero Sandra nunca respondió sus llamadas, nunca contestó sus cartas. Eventualmente, Lucía dejó de intentar, justificándose a sí misma que si Sandra quería estar sola, tenía derecho a esa elección. Ahora se daba cuenta de cuán egoísta y cobarde había sido esa racionalización. Su hermana no había querido estar sola, había estado atrapada en una pesadilla de la cual no podía escapar, y Lucía simplemente había mirado hacia otro lado. Elena le permitió procesar esas emociones por unos momentos antes de continuar. Explicó la condición actual de Sandra, los múltiples sistemas orgánicos comprometidos, el hecho de que seguía conectada a un ventilador, las docenas de líneas intravenosas, los monitores constantes. Pero también enfatizó algo importante. Sandra estaba luchando. Contra todo pronóstico, estaba respondiendo al tratamiento. Había progreso, lento pero real. Y ahora, más que nunca, necesitaba saber que no estaba sola, que tenía a alguien en este mundo que se preocupaba por ella. Cuando finalmente llevaron a Lucía a la UCI, cuando abrieron la puerta de la habitación de Sandra, Lucía se detuvo en seco. Nada, ni las palabras de Elena, ni su propia imaginación, podía haberla preparado para la realidad de lo que vio. Su hermana, la misma persona con quien había crecido, con quien había compartido secretos de infancia y sueños de adolescencia, estaba irreconocible. El cuerpo masivo que ocupaba la cama especial, rodeado de máquinas que parpadeaban y zumbaban, parecía imposible de conectar con sus recuerdos de Sandra. Pero entonces vio su rostro. A pesar de todo, a pesar de la hinchazón y las décadas de sufrimiento grabadas en cada línea, Lucía reconoció a su hermana. Se acercó lentamente, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, y tomó la mano de Sandra con infinita delicadeza, como si temiera que su hermana se fuera a romper con el más mínimo contacto. Patricia, que estaba monitoreando a Sandra en ese momento, observó en silencio, dándoles espacio para ese momento privado e íntimo. Lucía comenzó a hablar, su voz quebrada por la emoción pero determinada. Le pidió perdón a Sandra por haber abandonado, por haber permitido que el orgullo y la estupidez destruyeran su relación. Le prometió que esta vez sería diferente, que no importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuán difícil fuera el camino, estaría allí para ella. Le habló sobre sus propios hijos, los sobrinos que Sandra nunca había conocido, sobre cómo quería que formara parte de sus vidas. Le recordó momentos de su infancia, días felices antes de que todo se complicara. Y entonces algo extraordinario sucedió. Los monitores mostraron un cambio en la actividad cerebral de Sandra. Patricia, entrenada para leer esas señales, inmediatamente notó el patrón. Sandra estaba respondiendo a nivel neurológico a la presencia de su hermana, a sus palabras, a la conexión emocional que se estaba formando. Era evidencia científica de algo que las enfermeras experimentadas siempre habían sabido intuitivamente. El amor, la conexión humana, tenía un poder real y medible sobre la curación. Patricia se acercó suavemente y sugirió que podría ser un buen momento para intentar reducir más la sedación de Sandra. Con Lucía presente, con ese ancla emocional, Sandra podría manejar mejor la experiencia de despertar en una situación tan aterradora. Consultó rápidamente con Javier, quien estuvo de acuerdo. Comenzaron a reducir los sedantes nuevamente, esta vez con Lucía, sosteniendo la mano de su hermana, hablándole constantemente, asegurándole que estaba segura. Los minutos pasaron lentamente. Lucía nunca dejó de hablar, nunca soltó la mano de Sandra, y gradualmente los ojos de Sandra comenzaron a abrirse. Había confusión al principio, el mismo miedo y desorientación que había mostrado la primera vez que había despertado. Pero esta vez, lo primero que vio cuando sus ojos se enfocaron fue el rostro de su
su hermana. El reconocimiento fue inmediato. A través de todos los años, todo el dolor, todo lo que había cambiado, Sandra reconoció a Lucía. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sandra, rodando por sus mejillas hinchadas. Trató de hablar, olvidando momentáneamente el tubo de intubación. Lucía rápidamente le explicó dónde estaba, qué estaba pasando. Le aseguró que todo iba a estar bien. Le prometió que nunca volvería a estar sola. Sandra apretó la mano de su hermana con toda la fuerza que pudo reunir, que no era mucha, pero era suficiente. Era un mensaje claro. Había sido escuchada, había sido perdonada, y por primera vez en incontables años, había esperanza. Alejandro, que había sido notificado del despertar de Sandra, entró en la habitación y observó la escena con una mezcla de satisfacción profesional y emoción humana genuina. Este era el tipo de momentos que le recordaban por qué había elegido la medicina. No era solo sobre salvar vidas en el sentido biológico, era sobre preservar la humanidad, la conexión, las relaciones que hacían que la vida valiera la pena ser vivida. Se acercó y se presentó formalmente a Sandra, aunque ya le había hablado antes. Le explicó con Lucía traduciendo cuando era necesario, porque Sandra seguía intubada, exactamente cuál era su situación. Fue honesto, pero no brutal, realista, pero no sin esperanza. Le dijo que había estado muy enferma, que todavía lo estaba, pero que estaba luchando, y eso era lo que importaba. Le explicó el tubo en su garganta, las múltiples líneas en su cuerpo, todos los equipos que la rodeaban. Sandra escuchó con atención, sus ojos moviéndose de Alejandro a su hermana y de regreso. Cuando Alejandro terminó su explicación, Sandra logró gesticular débilmente hacia la pizarra blanca que Patricia había colocado estratégicamente cerca de la cama para este tipo de situaciones. Lucía entendió inmediatamente y acercó la pizarra con un marcador. Con movimientos torpes y temblorosos, Sandra escribió 2 palabras que hicieron que todos en la habitación sintieran un nudo en la garganta. Las palabras eran simples, pero profundas. Lo siento. Lucía se quebró nuevamente, abrazando a su hermana lo mejor que podía, dada la disposición de todos los equipos médicos. Le dijo que no tenía nada de qué disculparse, que era ella quien lamentaba no haber estado allí. Pero Sandra negó con la cabeza y escribió más palabras. Palabras sobre vergüenza, sobre sentirse indigna de amor, sobre haberse rendido hace mucho tiempo. Alejandro permitió que este momento se desarrollara naturalmente, comprendiendo su importancia terapéutica, pero después de algunos minutos intervino gentilmente. Le explicó a Sandra que ahora que estaba más consciente, necesitaban discutir su tratamiento y las decisiones que enfrentaba. Le preguntó si estaba lista para tener esa conversación, si quería que su hermana estuviera presente. Sandra asintió enfáticamente a ambas preguntas. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles que Alejandro había tenido en su carrera. Le explicó a Sandra la magnitud de sus problemas de salud, no solo el peso, sino todas las complicaciones asociadas. Le habló sobre el largo y difícil camino que tendría por delante si elegía luchar por su recuperación. No sería cuestión de semanas o meses, sino de años. Requeriría cambios fundamentales, compromiso absoluto y dolor tanto físico como emocional. Alejandro también le explicó a Sandra la otra opción. Podían mantenerla cómoda, continuar con cuidados paliativos que aseguraran que no sufriera dolor, pero sin intervenciones agresivas destinadas a la recuperación a largo plazo. Era, en esencia, permitir que la naturaleza siguiera su curso inevitable. No la estaba presionando hacia ninguna decisión, simplemente presentando las realidades con la honestidad brutal que la situación requería. Sandra tenía derecho a elegir su propio camino, incluso si ese camino era uno de aceptación en lugar de lucha. Sandra escuchó todo sin apartar la mirada de Alejandro. Cuando él terminó de hablar, el silencio en la habitación era denso, pesado con el peso de decisiones que cambiarían vidas. Lucía apretó la mano de su hermana, dejándole saber que apoyaría cualquier decisión que tomara. Patricia,
todavía presente, observaba los monitores, pero su atención estaba claramente en el drama humano que se desarrollaba frente a ella. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron probablemente solo 2 minutos, Sandra alcanzó nuevamente la pizarra. Esta vez escribió con más firmeza, con más determinación. Las palabras eran claras e inequívocas. Quiero vivir, quiero intentarlo. Por favor, ayúdenme. Lucía sollozó abiertamente, abrazando a su hermana mientras repetía una y otra vez que lo harían juntas, que ella estaría allí en cada paso del camino. Alejandro asintió con respeto y algo que podría haber sido admiración. Le dijo a Sandra que su equipo haría todo lo humanamente posible por ayudarla, pero también le dejó claro que el éxito dependería principalmente de ella, de su voluntad de soportar lo que vendría, de su compromiso de hacer cambios fundamentales y mantenerlos no solo por meses, sino por el resto de su vida. Era una verdad dura pero necesaria. La medicina podía proporcionar herramientas, pero la curación real tendría que venir desde dentro. Con la decisión tomada, el equipo médico comenzó a desarrollar un plan de tratamiento integral a largo plazo. Miguel Ángel convocó a especialistas de múltiples disciplinas. Necesitaban nutricionistas, fisioterapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales, especialistas en manejo del dolor y expertos en rehabilitación. Cada uno tendría un papel crucial en el camino de Sandra hacia la recuperación. La doctora Isabel Reyes, una psiquiatra con especialización en trastornos alimenticios y trauma, fue una de las primeras en unirse al equipo. Isabel había trabajado con pacientes con obesidad extrema antes y comprendía que el peso era solo un síntoma de heridas más profundas. En su primera sesión con Sandra, que tuvo que ser adaptada, dado que Sandra todavía estaba intubada y se comunicaba por escrito, comenzó a explorar gentilmente las raíces psicológicas de su condición. Sandra escribió sobre la muerte de su esposo, sobre cómo ese evento había roto algo fundamental dentro de ella. Escribió sobre la depresión que siguió, tan profunda y oscura que algunos días no podía encontrar una razón para levantarse de la cama. Escribió sobre cómo la comida se había convertido en su único consuelo, la única cosa que podía aliviar temporalmente el dolor abrumador. Y escribió sobre cómo, a medida que ganaba peso, la vergüenza se acumulaba, aislándola cada vez más, hasta que el mundo exterior simplemente desapareció. Isabel escuchaba, o más bien leía, sin juzgar. Validaba los sentimientos de Sandra, mientras también comenzaba el delicado proceso de ayudarla a ver patrones, a comprender cómo sus respuestas al trauma, aunque comprensibles, habían creado ciclos autodestructivos. Le explicó que la recuperación no sería solo sobre perder peso, sería sobre sanar las heridas emocionales que habían causado que ganara ese peso en primer lugar. Sin esa sanación psicológica, cualquier pérdida de peso sería temporal. Mientras el trabajo psicológico comenzaba, el equipo de fisioterapia enfrentaba un desafío único. La fisioterapeuta principal, una mujer joven pero experimentada llamada Mónica Salazar, había trabajado con pacientes bariátricos antes, pero nunca con alguien tan severamente comprometido como Sandra. La mayoría de las técnicas estándar de fisioterapia simplemente no eran aplicables. Sandra no podía sentarse, no podía rodar sobre su costado, no podía mover la mayoría de sus extremidades de forma independiente. Mónica desarrolló un protocolo completamente personalizado que comenzaba con lo más básico imaginable: ejercicios de respiración profunda para fortalecer los músculos respiratorios, movimientos mínimos de dedos y manos, contracciones isométricas de músculos que Sandra apenas podía sentir. Era progreso medido en milímetros y gramos, pero era progreso. Mónica trabajaba con Sandra 3 veces al día, cada sesión durando solo 15 a 20 minutos, porque eso era todo lo que Sandra podía tolerar antes de agotarse completamente. El 5.º día en el hospital marcó otro hito significativo. El equipo decidió que Sandra estaba lista para intentar la extubación, remover el tubo de intubación
y permitirle respirar completamente por sí misma. Era un momento crucial y aterrador. Si Sandra no podía mantener una respiración adecuada, tendrían que reintubarla, lo cual sería un revés devastador tanto física como psicológicamente. Javier preparó todo meticulosamente. Tenía equipos de reintubación de emergencia listos, oxígeno suplementario preparado y un plan claro para cada contingencia posible. Lucía estaba presente, sosteniendo la mano de Sandra, proporcionándole ese ancla emocional. Alejandro también estaba allí, junto con Carmen y Patricia. Todos querían estar presentes para este momento crítico. Javier le explicó a Sandra exactamente qué iba a pasar. Removerían el tubo y ella necesitaría respirar por sí misma. Le advirtió que se sentiría extraño, posiblemente incómodo, y que podría sentir ganas de toser. Le pidió que tratara de permanecer calmada, que confiara en su cuerpo. Sandra asintió, sus ojos mostrando determinación mezclada con miedo comprensible. El proceso de extubación tomó solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Javier removió el tubo con suavidad profesional, y por un momento terrible, Sandra simplemente se quedó allí, su boca abierta, sin respirar. Lucía apretó su mano con fuerza. Los monitores comenzaron a sonar alarmas, mientras la saturación de oxígeno comenzaba a caer. Y entonces, Sandra tomó una respiración, un jadeo profundo, irregular, pero una respiración real, y luego otra y otra. Su cuerpo recordaba cómo hacerlo. Los pulmones, a pesar de estar comprometidos y débiles, estaban funcionando. La saturación de oxígeno, que había caído a 80%, comenzó a subir nuevamente. 85, 88, 90. El equipo exhaló colectivamente. Sandra estaba respirando por sí misma. Lo primero que Sandra hizo cuando pudo hablar fue susurrar una palabra: agua. Su garganta estaba increíblemente seca e irritada por el tubo de intubación. Patricia le trajo pequeños chips de hielo, no agua líquida todavía, porque necesitaban asegurarse de que Sandra podía tragar de forma segura. Sandra tomó los chips con gratitud, dejándolos derretirse en su boca, el frío aliviando la irritación. Después de algunos minutos, cuando su respiración se había estabilizado y había ajustado a estar sin el tubo, Sandra habló nuevamente. Su voz era ronca, débil, pero era su voz, las primeras palabras reales que había pronunciado en días. Se dirigió a Lucía y con voz quebrada por la emoción dijo: lo siento, hermana. Lucía la abrazó, cuidando todos los tubos y líneas que todavía conectaban a Sandra a media docena de máquinas, y le respondió que ya no había nada que perdonar, que lo único que importaba era el futuro. Con Sandra ahora capaz de hablar, Isabel la psiquiatra pudo tener conversaciones más profundas y matizadas. En una sesión esa tarde, Sandra finalmente articuló algo que había estado enterrado profundamente. Confesó que había considerado el suicidio muchas veces a lo largo de los años, pero su peso mismo había hecho imposible incluso eso. No podía moverse lo suficiente para hacerse daño. En cierto modo, horrible y retorcido, su condición la había mantenido viva contra su voluntad, y ahora, irónicamente, tenía que elegir activamente querer vivir. Isabel trabajó con Sandra para ayudarla a reencuadrar esa narrativa. Le sugirió que tal vez su cuerpo, a nivel subconsciente, había sabido que este momento llegaría, que a pesar de todo el dolor y la desesperanza, alguna parte de ella había seguido luchando, esperando una segunda oportunidad. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de progreso, retrocesos y pequeñas victorias que se sentían monumentales. Sandra enfrentaba cada día como una batalla, algunos días ganando terreno y otros simplemente tratando de mantener la posición que había alcanzado. Pero lo que nunca faltaba, lo que se convirtió en su ancla durante los momentos más oscuros, era la presencia constante de Lucía. Su hermana había dejado temporalmente su vida en otro estado, había arreglado que sus hijos se quedaran con su esposo y se había instalado en un hotel cerca del hospital. Pasaba prácticamente cada momento de vigilia junto a Sandra. El plan nutricional que Ana Martínez había desarrollado era extraordinariamente complejo. Sandra necesitaba perder peso,
Eso era innegable, pero hacerlo demasiado rápido podría causar complicaciones adicionales. La pérdida de peso rápida en personas con obesidad extrema puede llevar a problemas como cálculos biliares, deficiencias vitamínicas severas, pérdida de masa muscular crítica y desequilibrios electrolíticos peligrosos. Ana había calculado meticulosamente una restricción calórica que promovería pérdida de peso gradual, pero sostenida, aproximadamente 2 a 3 kilogramos por semana. Cada comida era una ciencia exacta. Los macronutrientes estaban balanceados con precisión para asegurar que Sandra recibiera suficiente proteína para preservar masa muscular, carbohidratos complejos para energía sostenida y grasas saludables para función celular. Las vitaminas y minerales eran suplementados cuidadosamente y todo tenía que ser presentado en porciones que Sandra pudiera tolerar tanto física como psicológicamente. Porque comer, para Sandra, no era solo un acto físico, era profundamente emocional y psicológico. Isabel trabajaba con ella antes y después de cada comida, ayudándola a identificar los gatillos emocionales, a desarrollar estrategias de afrontamiento que no involucraran comida. Había momentos en que Sandra lloraba antes de comer, abrumada por la mezcla de hambre, culpa y miedo. Había comidas que no podía terminar porque la ansiedad era demasiado intensa. Y había comidas donde comía todo y luego se sumía en una espiral de autodesprecio. Pero lentamente, comida tras comida, día tras día, Sandra comenzó a desarrollar una relación diferente con la alimentación. Comenzó a ver la comida no como enemigo ni como consuelo, sino como combustible necesario, como medicina para su cuerpo enfermo. Isabel le enseñó técnicas de mindfulness, formas de estar presente durante las comidas, de notar las sensaciones sin juzgarlas. Le enseñó a diferenciar entre hambre física y hambre emocional, una distinción que Sandra nunca había considerado antes. El progreso en fisioterapia era igualmente gradual, pero real. Después de 2 semanas, Sandra podía levantar sus brazos unos centímetros de la cama, podía cerrar sus manos en puños débiles, podía mover sus dedos de los pies, algo que no había podido hacer en años. Mónica celebraba cada uno de estos logros como si fueran medallas olímpicas, porque en cierto modo lo eran. Cada pequeño movimiento representaba músculos que volvían a la vida, conexiones neurológicas que se reconectaban, un cuerpo que recordaba lentamente cómo funcionar. Sin embargo, no todo era progreso lineal. En la 3ª semana, Sandra desarrolló una neumonía. Era una complicación que habían temido desde el principio. Su sistema inmunológico estaba comprometido, sus pulmones ya estaban débiles, y había estado postrada en cama durante tanto tiempo que las secreciones se acumulaban en sus pulmones, creando el ambiente perfecto para infecciones. La fiebre subió rápidamente, llegando a 39 grados Celsius. Su respiración se volvió trabajosa nuevamente. Su saturación de oxígeno comenzó a caer. Fue un revés aterrador. Sandra, que había estado haciendo tanto progreso, que había comenzado a creer que tal vez realmente podría recuperarse, de repente se encontró luchando nuevamente por cada respiración. El equipo médico actuó rápidamente, comenzando antibióticos de amplio espectro, aumentando el oxígeno suplementario, implementando terapia respiratoria agresiva para ayudar a despejar sus pulmones. Pero incluso con todo eso, había un periodo de 48 horas donde nadie estaba seguro si Sandra sobreviviría a esta complicación. Lucía no dejó su lado ni por un momento. Le hablaba constantemente, recordándole todas las razones por las que tenía que seguir luchando. Le contaba historias sobre sus sobrinos, sobre cómo querían conocerla, sobre los planes que tenían para cuando Sandra saliera del hospital. Le leía libros, le reproducía su música favorita de cuando eran jóvenes, cualquier cosa para mantenerla conectada, para recordarle que valía la pena luchar. Y Sandra luchó. Luchó con cada respiración dolorosa, con cada hora febril, con cada momento de duda abrumadora. El 3er día después del inicio de la neumonía, su fiebre comenzó a bajar. El 4.º día,
Los cultivos de esputo mostraron que los antibióticos estaban funcionando. El quinto día, su respiración comenzó a mejorar. Había sobrevivido otra crisis que debería haberla matado. Alejandro, revisando su progreso después de que la neumonía había sido controlada, se maravilló ante la resistencia del cuerpo humano. Por todas las razones médicas, Sandra debería haber muerto múltiples veces ya. Su corazón debería haber fallado. Sus riñones deberían haber cedido. La neumonía debería haber sido fatal. Pero aquí estaba, todavía luchando, todavía progresando. Era un recordatorio de algo que la medicina a veces olvidaba en su enfoque en números y estadísticas. El factor humano, la voluntad de vivir, tenía un poder que no podía ser cuantificado en gráficas ni medido en laboratorios. Para la quinta semana en el hospital, Sandra había perdido 42 kilogramos. Era una cantidad significativa, aunque apenas perceptible en un cuerpo que pesaba originalmente 530 kilogramos. Pero los efectos de esa pérdida de peso eran dramáticos en términos de su salud. Su presión arterial se había estabilizado, requiriendo dosis menores de medicamentos. Su función cardíaca había mejorado ligeramente, la fracción de eyección ahora en 35%. Sus riñones estaban funcionando mejor. Los niveles de azúcar en sangre eran más fáciles de controlar, pero quizás lo más significativo era lo que estaba sucediendo psicológicamente. Sandra estaba comenzando a creer en sí misma de maneras que nunca había creído posibles. Había días malos, días donde la desesperación amenazaba con abrumarla completamente, pero ahora también había días buenos, días donde sentía algo parecido a la esperanza, días donde podía imaginarse un futuro diferente. Isabel introducía nuevas técnicas terapéuticas a medida que Sandra se fortalecía. Terapia cognitivo-conductual para identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos. Terapia de aceptación y compromiso para ayudarla a vivir en el presente en lugar de estar atrapada en el pasado o aterrada del futuro. Técnicas de regulación emocional para manejar los sentimientos intensos sin recurrir a comportamientos autodestructivos. Era trabajo duro, a menudo doloroso, pero Sandra se comprometía con cada sesión con una intensidad que impresionaba a Isabel. El equipo también comenzó a planear para la siguiente fase. Sandra eventualmente necesitaría ser trasladada a una instalación de rehabilitación a largo plazo, un lugar especializado en pacientes bariátricos donde pudiera continuar su recuperación en un ambiente menos intensivo que el hospital, pero más supervisado que un hogar. Elena, la trabajadora social, estaba coordinando con varias instalaciones, buscando la que mejor se ajustara a las necesidades únicas de Sandra. Lucía también estaba haciendo planes. Había decidido que cuando Sandra estuviera lista para dejar la rehabilitación, vendría a vivir con ella y su familia. Había hablado con su esposo, había preparado a sus hijos y estaban todos de acuerdo. Sandra necesitaría apoyo continuo, posiblemente durante años, y Lucía estaba comprometida a proporcionarlo. No era solo sobre compensar por los años perdidos, aunque eso era parte de ello. Era sobre familia, sobre amor, sobre estar allí para alguien cuando más te necesita. Una tarde, mientras Patricia estaba ayudando a Sandra con sus ejercicios de respiración, Sandra le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente. Quería saber por qué todos estaban haciendo tanto por ella, por qué el equipo médico invertía tanto tiempo y energía en alguien que, admitámoslo, había llegado a su condición por sus propias elecciones. ¿Por qué se preocupaban tanto por alguien que muchos considerarían que no valía la pena salvar? Patricia se detuvo en lo que estaba haciendo y miró a Sandra directamente a los ojos. Patricia tomó las manos de Sandra con firmeza pero gentileza, asegurándose de tener su atención completa antes de responder. Con voz clara y llena de convicción, le dijo que cada vida tiene valor, que no importa cómo alguien haya llegado a donde está, merece cuidado, dignidad y una oportunidad de sanar. Le explicó que los médicos y enfermeras no están allí para juzgar las decisiones de las personas, sino para tratarlas con compasión cuando más lo necesitan. Le recordó que todos,
absolutamente todos, tienen heridas y luchas que otros no pueden ver y que el sufrimiento no hace a alguien menos digno de amor y atención. Las palabras de Patricia rompieron algo dentro de Sandra, una barrera final de vergüenza y autodesprecio que había estado cargando durante décadas. Por primera vez, desde que podía recordar, Sandra se permitió creer que tal vez, solo tal vez, era digna de ser salvada. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro mientras Patricia la abrazaba. Dos seres humanos conectando en un momento de vulnerabilidad y humanidad pura que trascendía la relación médico-paciente. Al final de la sexta semana, el equipo organizó una reunión especial. Querían mostrarle a Sandra visualmente cuánto progreso había hecho. Trajeron fotografías de cuando había llegado al hospital, aunque tuvieron cuidado de obtener su consentimiento primero y de presentarlas de manera sensible. Sandra observó las imágenes con una mezcla de shock y tristeza. Apenas podía reconocerse a sí misma. Esa persona en las fotografías parecía estar al borde de la muerte y técnicamente lo había estado. Luego le mostraron los números. Había perdido 58 kilogramos en total. Su función cardíaca había mejorado a una fracción de eyección de 40%. Sus niveles de azúcar en sangre estaban bajo mejor control. Sus riñones mostraban signos de recuperación funcional. La presión arterial era manejable con dosis menores de medicamentos. Podía respirar sin asistencia, podía mover sus extremidades, podía sentarse parcialmente apoyada en la cama durante periodos cortos. Pero lo que más impactó a Sandra no fueron los números, sino un video que Mónica había tomado. En él, Sandra levantaba su brazo derecho casi completamente vertical, un movimiento que le había tomado 4 semanas de trabajo agotador lograr. En el video, cuando finalmente lo lograba, todo el equipo de fisioterapia estallaba en aplausos. Sandra podía ver en su propio rostro en ese video algo que no había visto en años. Orgullo genuino, no el falso orgullo que usaba como máscara, sino orgullo real en un logro obtenido con esfuerzo y determinación. Alejandro cerró la presentación con palabras que pesaban tanto por su honestidad como por su esperanza. Le dijo a Sandra que tenía un camino increíblemente largo por delante, que necesitaría perder al menos 300 kilogramos más antes de que pudiera considerar cirugía bariátrica, antes de que pudiera acercarse remotamente a un peso donde pudiera funcionar independientemente, que tomaría años, posiblemente 5 o más años de trabajo constante, que habría retrocesos, momentos de desesperación, días donde querría rendirse. Pero también le dijo que había probado algo crucial. Había probado que podía hacerlo. Había sobrevivido lo que debería haberla matado, no una sino múltiples veces. Había enfrentado sus demonios psicológicos con valentía. Había elegido vivir cuando habría sido más fácil rendirse. Y si podía hacer todo eso en las condiciones más difíciles imaginables, entonces tenía dentro de ella lo necesario para completar el viaje. Sandra escuchó todo esto y luego hizo algo inesperado. Pidió hablar con todo el equipo médico, con cada persona que había participado en su cuidado. Elena coordinó una reunión en la sala de conferencias del hospital. Trajeron a Sandra en su cama especial, rodeada de equipos portátiles, pero capaz de participar de una manera que habría sido imposible semanas atrás. Frente a más de 30 profesionales médicos que habían dedicado incontables horas a mantenerla viva, Sandra habló con voz todavía débil pero clara. Les agradeció no solo por salvar su vida en el sentido físico, sino por tratarla como un ser humano digno de respeto y cuidado. Les agradeció por no rendirse con ella cuando habría sido comprensible hacerlo. Les agradeció por verla no como un caso médico interesante o una estadística imposible, sino como una persona con una historia, con dolor, con un futuro que valía la pena salvar. Habló sobre cómo había pasado años sintiéndose invisible, menos que humana, como si su peso la hubiera borrado del mundo, y cómo este equipo le había devuelto su humanidad, le habían dado algo más valioso que el tratamiento médico:
Le habían dado esperanza, dignidad y la creencia de que su vida importaba. No había palabras suficientes para expresar su gratitud, pero haría todo lo posible por honrar su esfuerzo, comprometiéndose completamente con su recuperación. Cuando Sandra terminó de hablar, no había un ojo seco en la sala. Incluso Alejandro, quien se enorgullecía de su profesionalismo, tuvo que secarse discretamente las lágrimas. Patricia estaba llorando abiertamente. Carmen tenía una mano sobre su corazón. Miguel Ángel sonreía a través de las lágrimas, porque este era el momento que hacía que todo el trabajo duro, todas las horas interminables, todas las noches sin dormir, valieran la pena. Este era el momento que les recordaba por qué habían elegido la medicina. 2 semanas después, llegó el día del traslado. Sandra sería transferida a una instalación de rehabilitación especializada en pacientes bariátricos, un lugar que estaba equipado para proporcionarle el cuidado continuo que necesitaría durante los próximos meses, posiblemente años. La despedida del hospital fue agridulce. Este lugar había sido tanto su prisión como su salvación, el sitio de tanto sufrimiento como de tanto crecimiento. El equipo médico se reunió para despedirse. Alejandro le dio a Sandra su número personal, algo que raramente hacía, y le dijo que podía llamar si alguna vez necesitaba consejo o simplemente alguien que creyera en ella. Carmen le regaló un libro sobre el corazón, inscrito con una nota que decía que su corazón había probado ser más fuerte de lo que cualquier ciencia podía haber predicho. Miguel Ángel le entregó un plan de nutrición detallado para los próximos 6 meses. Patricia le dio algo simple pero profundamente significativo, un brazalete con una inscripción que decía: «Eres más fuerte de lo que crees, Lucía». Por supuesto, iría con Sandra a la instalación de rehabilitación. Ya había arreglado todo para estar allí durante las primeras semanas críticas, para asegurarse de que Sandra se ajustara bien, para ser esa presencia constante y reconfortante. Los planes a largo plazo seguían en pie. Cuando Sandra estuviera lista, vendría a vivir con la familia de Lucía. Comenzaría la siguiente fase de su recuperación en un ambiente de amor y apoyo. Mientras la ambulancia especial se alejaba del Hospital General Metropolitano, Alejandro y su equipo observaban desde la entrada. Habían hecho algo extraordinario. Habían tomado a una mujer que, según todas las probabilidades médicas, debería haber muerto, y le habían dado no solo vida, sino esperanza de un futuro. Era un recordatorio de por qué la medicina era tanto ciencia como arte, tanto conocimiento como compasión. Esa noche, en su oficina, Alejandro reflexionaba sobre las últimas 8 semanas. Revisó las notas del caso, los análisis de sangre, los informes de progreso. Era un caso que probablemente publicaría en revistas médicas, que usaría para enseñar a residentes, que estudiarían como ejemplo de medicina de cuidados críticos en condiciones extremas. Pero lo que más recordaría no serían los números ni los procedimientos. Sería la mirada en los ojos de Sandra cuando decidió luchar, la determinación de Lucía de estar allí para su hermana, la humanidad de un equipo que nunca se rindió. El camino de Sandra estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Tendría años de trabajo duro por delante, desafíos que no podía ni imaginar todavía, momentos donde querría rendirse, pero ahora tenía algo que no había tenido en décadas. Tenía herramientas, tenía apoyo, tenía razones para vivir y, más importante que todo, tenía la creencia de que era digna de una segunda oportunidad. En la instalación de rehabilitación, mientras Sandra se ajustaba a su nuevo entorno, miró por la ventana hacia el cielo nocturno. Por primera vez en años, se permitió soñar con el futuro. No un futuro perfecto, porque comprendía que eso no existía, pero un futuro donde podía caminar nuevamente, donde podía abrazar a sus sobrinos, donde podía vivir una vida que valiera la pena ser vivida. Era un sueño que habría parecido imposible hace solo 2 meses, pero había aprendido algo crucial en su tiempo en el hospital. Los límites de lo que parecía posible podían ser superados. Los diagnósticos médicos no eran destinos inevitables, sino desafíos que enfrentar. Y el cuerpo humano,
cuando se le daba las herramientas correctas y el apoyo necesario, era capaz de cosas que desafiaban toda explicación. Su historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando a escribirse.